La otra cuestión a tener en cuenta es tener siempre una coherencia con los objetivos trazados. Ustedes hicieron un trabajo donde llegaron a una etapa de diagnóstico, donde identificaron distintos problemas. Para resolver cada uno de esos problemas han definido distintos objetivos de intervención y ahora están en instancia de definir cómo se alcanzan esos objetivos. Primero, dentro de una visión integral, mediante el plan, y ahora se van a posar sobre algún sector específico para hacer un proyecto urbano. Es importante no perder de vista esta cuestión general. ¿Cuáles son los problemas a los que están intentando dar respuesta y cuáles son los objetivos que se trazaron? Y esto parece una obviedad, pero no es una obviedad porque siempre nos encontramos todos los años con que a medida que uno empieza a trabajar en el proyecto se empieza a olvidar de los objetivos, de los problemas sobre los que estaba trabajando y se enfoque en resolver bien un proyecto, la espacialidad de un proyecto. O sea, traten de no perder de vista el diagnóstico que hicieron. La otra cuestión es tener en cuenta la diversidad de los actores que están involucrados en cada una de las decisiones proyectuales que ustedes toman. Tengan en cuenta, cuando ustedes hacen un proyecto urbano o un proyecto de arquitectura, si tuviéramos que hacer un esquema de las relaciones, del proceso de proyecto y de construcción, estaríamos ante un esquema parecido al que vemos a la izquierda. Hay un arquitecto, hay un comitente, el arquitecto trabaja con algunos colaboradores, hay distintos gremios o rubros de la construcción que están involucrados, hay inspectores municipales, etc. Pero es bastante fácil de esquematizar. Ahora, el espacio urbano, la forma urbana, es resultado de múltiples procesos como los que están esquematizados en el gráfico de la derecha. Es un sistema complejo, donde hay relaciones que son complejas. Por eso siempre decimos que es difícil reconstruir las relaciones causa y efecto que van produciendo el espacio urbano. La cuestión está en ver cómo hacemos para que una lógica operativa como la que vemos graficada a la izquierda sea funcional o pueda operar de una manera eficaz en un contexto tan complejo como el que vemos graficado a la derecha. No hay respuestas 100% certeras con respecto a esto, pero hay una cosa que sí podemos decir, y es tener en cuenta la diversidad de actores siempre puede ser un indicador interesante. No siempre vamos a poder operar con una lógica como la que está presente en la imagen de arriba. Es un proyecto unitario, una gran intervención que no se construyó, pero que estuvo proyectada, en este caso en Rosario, en el puerto norte de Rosario, y es una gran intervención unitaria, es un sector de la ciudad que está proyectado por un estudio de arquitectura. En este caso era el estudio de Norman Foster. A veces vamos a tener la oportunidad de trabajar de esa manera, pero en general vamos a operar sobre escenarios como el que nos muestra la imagen que está abajo, donde hay muchos propietarios, muchas parcelas, muchos constructores, muchos arquitectos, donde la forma de la ciudad es el resultado de muchas operaciones puntuales que involucran a distintos actores, cada uno con sus objetivos específicos, y generalmente nosotros vamos a operar sobre esa realidad. O sea, tenemos que incorporar esa lógica a nuestro proyecto. Muy pocas veces vamos a poder operar así. Esta es la avenida Karl Marx en Berlín del Este, en lo que era la Berlín comunista. Claro, no había propiedad privada, entonces para construir una avenida lo único que se necesitaba era una oficina municipal con un equipo de arquitectos urbanistas que decidían cómo iba a ser ese espacio. Fíjense la diferencia que hay entre este espacio y este. Son dos avenidas. Lo que pasa para la construcción de esta avenida que estamos viendo ahora, que es Avenida Corrientes en Buenos Aires, esta imagen, como se darán cuenta, tiene algunos años, porque es antes de las modificaciones que se le hicieron hace algunos años a Avenida Corrientes en Buenos Aires. Pero no importa, este espacio urbano es resultado del accionar de muchos actores, es el resultado de muchos procesos. Este no. Si tuviéramos que esquematizar la lógica de configuración de este espacio urbano, iríamos a un gráfico como el que vemos a la izquierda. Si tuviéramos que graficar la lógica mediante la cual se fue construyendo un espacio como este, iríamos a un gráfico como el de la derecha. Nosotros en general, la mayoría de las veces vamos a operar sobre entornos urbanos de estas características. Y tenemos que tener en cuenta esa diversidad, esos diversos actores que están operando sobre el espacio urbano, y tener en cuenta que nosotros
no trabajamos sobre un papel en blanco, no somos Haussmann demoliendo París para construir los grandes bulevares. Somos un actor más como urbanistas que estamos operando dentro de un sistema complejo, donde hay muchos actores tomando decisiones y modificando el espacio. Tener en cuenta eso puede ser vital incluso para garantizar la vitalidad del espacio urbano. Fíjense el contraste que hay entre esta imagen, que es Puerto Norte en Rosario, sobre la costa rosarina. Esto es el resultado de grandes operaciones unitarias. La vitalidad que hay en el espacio público acá es mucho menor que la que hay aquí. Si vamos un poco más al sur en Rosario y vemos la costa central, este espacio es resultado de muchos actores. Hay muchas edificaciones, muchas parcelas, muchos propietarios, muchos arquitectos, incluso hay clubes que están bajo la barranca. Este espacio tiene una riqueza que este no tiene. No estoy diciendo que no haya que operar así, a veces no queda otro remedio que recurrir a grandes operaciones unitarias. Pero en general, la pluralidad de actores es una garantía una garantía de vitalidad del espacio urbano. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, dice Clementi, es la imaginabilidad, lo que Kevin Lynch llamaba imaginabilidad. Recuerden este concepto, porque es importante. Cuando Kevin Lynch habla de imaginabilidad, habla de algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero es algo parecido a lo que hablamos cuando hablamos de legibilidad. Un texto puede ser legible o puede ser ilegible. La imagen de la ciudad puede ser imaginable, decía Lynch, o no. Cuando es imaginable es porque es legible, es entendible, de alguna manera. Y cuando ustedes proyectan espacios urbanos, es importante que estos sean legibles, que sean entendibles por los futuros usuarios. Eso era lo que intentaba hacer Kevin Lynch cuando proponía estos mapas mentales, era tratar de darse cuenta de cómo las personas se orientan en la ciudad y cómo el espacio tiene determinadas cualidades que lo hace legible o ilegible, que lo hace manejable o interpretable por parte de los ciudadanos o lo hace difícil de interpretar. Es lo que estamos viendo cuando vemos un proyecto como este. Este es un viejo proyecto del arquitecto inglés James Stirling en una calle de la ciudad de Londres, que había estado sujeta a bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, edificaciones que habían desaparecido y que fueron ocupadas en algún momento por un gran estacionamiento, edificio de estacionamiento. El resultado era este, como vemos la imagen de arriba. Ese paisaje urbano en donde se hace difícil entender lo que es público, lo que es privado. Para el usuario del espacio urbano es muy difícil operar sobre un espacio así, porque nunca tiene muy en claro de si puede entrar, si no puede entrar, etc. Lo que hace Stirling en esta propuesta es decir, no, bueno, vamos a reconstruir la forma de la calle, como vemos en la imagen de la derecha. A construir una serie de departamentos de una placa y darle forma a ese espacio urbano. Es un intento por recuperar una legibilidad del espacio urbano. De esto estamos hablando, de esto. ¿Cómo articulamos las grandes densidades con las densidades medias o con las densidades bajas? A la izquierda, una imagen del primer mundo en España, a la derecha, una imagen del mundo periférico como el que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Un barrio en Rosario, un Fonavi en Rosario. Pero las dos imágenes están mostrando una problemática parecida. La mala articulación en términos de paisaje urbano entre las grandes estructuras edilicias y las estructuras de menor porte. Bueno, esa articulación hacia la legibilidad del espacio urbano. O esto. Este es el Parque Independencia en la ciudad de Rosario, el trazo que vemos arriba, aquí, es Avenida Pellegrini, uno de los límites, y el trazo que vemos abajo es Boulevard 27 de Febrero, otro de los límites del Parque Independencia. Si yo recorro esas dos calles, me voy a encontrar con situaciones como las que veo acá. A la izquierda es una imagen de Avenida Pellegrini y el Parque Independencia, que veo un tejido residencial alto y el parque en un costado. Esa es una imagen legible, es un borde que vemos aquí arriba, es un borde urbano legible. Me doy cuenta dónde empieza el parque y dónde empieza el tejido residencial. Ahora fíjense en el borde de abajo, de 27 de febrero, van a ver algunas construcciones
fíjense en el cursor, ¿sí?, que hacen dificultosa la lectura. Si yo voy por 27 de febrero, no me doy cuenta que ahí hay un parque, no me doy cuenta dónde empieza el parque. Ahí hay problemas de imagen. Es un paisaje urbano poco legible. Esa es otra cuestión que dice Clementi que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones proyectuales. La legibilidad, o aquí, las posibilidades de que el tejido acompañe la estructura de espacios públicos, en este caso, la trama. Esta foto aérea me está mostrando un sector de Ciudad Ojeda, en Venezuela. Fíjense lo que es la trama, es una trama radial, concéntrica, fuertemente jerarquizada, pero fíjense lo que es el tejido. Si yo camino por cualquiera de esas calles, me voy a encontrar con esta situación. No leo la forma del espacio, del sistema de espacios públicos. Todo lo contrario de lo que ocurre aquí. También veo una estructura radioconcéntrica en París, pero si yo camino por alguna de esas calles, me encuentro con un tejido que es coherente o que acompaña de alguna manera la forma de la trama. Hay un distinto grado de legibilidad. La sexta cuestión a tener en cuenta, dice Clementi, es la innovación, la importancia de la innovación. Hay veces que estamos operando sobre entornos urbanos que tienen un grado de deterioro relativo y es necesario innovar. Este es el caso, por ejemplo, de una vieja usina eléctrica que había en el centro de Madrid, que estaba abandonada, y donde los arquitectos suizos Herzog y de Meuron construyeron lo que se conoce hoy como la Caixa Forum. Hicieron algunas modificaciones en el edificio histórico, recurrieron a lo que en ese momento era una novedad, que eran los jardines verticales, casi no había, era algo realmente novedoso en aquel momento, y transformaron ese espacio urbano abandonado en un espacio radicalmente distinto, donde hay un centro cultural y un jardín que para aquel entonces era muy llamativo, realmente llamaba mucho la atención. Son imágenes. Y lograron transformar ese enclave, que es el que vemos acá en el centro, que dice Caixa Forum, que estaba en un estado de abandono importante, en un mojón que se inscribe dentro de un sistema de espacios públicos y de grandes equipamientos culturales que involucra el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen, el Museo del Prado y un paseo. Y en el medio está la Caixa Forum. O esta otra situación, si hablamos de innovación, que era el entorno de una plaza, esta plaza en la ciudad de Sevilla, donde funcionaba a principios del siglo XX un mercado, se vendía fruta, pescado, carne, etc. Y que para finales de la década del 70, principios de los 80, 90, digamos, finales del siglo XX, había entrado en un grado de deterioro muy, muy grande. El mercado se seguía usando, pero su entorno había quedado muy degradado. A la conclusión a la que se llegó en ese caso era que era necesario innovar. Nosotros diríamos pegar una patada en el tablero y sacudir un poco la situación para remodelar la cuestión. Y lo que se propuso es esto que vemos aquí a la izquierda, que es el Metropol Parasol. Una gran estructura de madera que contrasta fuertemente con lo que tiene alrededor, pero ese contraste hace movilizar todas las fuerzas que hay alrededor y produce un cambio drástico. Uno puede caminar por arriba de esa estructura y se inaugura un paseo con vistas distintas y novedosas al entorno urbano, pero también puede caminar por debajo de la estructura, donde todavía sigue funcionando el mercado, nada más que ahora está techado. Y de vuelta, vuelve a situar este espacio que estaba deteriorado, por Parasol, dentro de un sistema de grandes espacios públicos y barrios, cada uno con sus nodos particulares, ¿no? El sector que se organiza alrededor de la Catedral, la Giralda y el Alcázar en Sevilla, el sector que se organiza alrededor de la Plaza de España, y el sector que se organiza alrededor de la Basílica y el Museo de la Macarena. Bueno, en el medio estaba faltando este espacio. El sector que se organiza alrededor del Metropol Parasol. Un espacio deteriorado y necesitaba justamente de una operación innovadora. No muy distinta a lo que hizo algunos años antes Frank Gehry cuando construye el Museo Guggenheim de Bilbao,
que no es simplemente una obra de arquitectura rara y peculiar, sino que es una gran obra de arquitectura que se construyó en un espacio abandonado, que era un espacio industrial cuyo uso había desaparecido y que estaba rodeado por un contexto urbano altamente deteriorado, y lo que hizo Frank Gehry ahí fue, en el fondo, generar un gran impacto en su entorno urbano, más allá del edificio en sí, generando un contraste con lo preexistente. Ya más adelante, en algún otro teórico, vamos a volver sobre este ejemplo, y lo vamos a detallar un poco más. Pero también cuando hablamos de innovación, hablamos de cuestiones un poco más modestas. En el fondo, lo que se está haciendo hoy en día en Barcelona, con la cuadrícula del ensanche, lo que está haciendo el Laboratorio de Ecología Urbana de Barcelona, con la cuadrícula del ensanche, que es reinterpretarla para transformar la cuadrícula y de las manzanas de la cuadrícula en lo que ellos llaman las supermanzanas. Esto es una forma de reinterpretar una estructura existente y darle una lógica nueva, novedosa. Se está innovando. Y finalmente la factibilidad. Cuando hablamos de la factibilidad, obviamente nos estamos refiriendo a una intervención concreta en el mundo real. Nosotros estamos haciendo un ejercicio académico. Hay cuestiones que no vamos a poder tener en cuenta. Pero sí hay algo que nosotros les pedimos que traten siempre de considerar cuando hablamos de factibilidad, y es tener en cuenta esta tríada, que es inviolable. Actores, actividades y espacios. Así como cuando identifican una situación problemática, tratan de identificar quiénes son los actores que están involucrados en esa problemática, ya sea como quienes sufren el problema o quiénes son los que ocasionan el problema, cuáles son las actividades que están involucradas en la generación de ese problema y cuáles son los espacios en donde se manifiesta el problema. Bueno, cada vez que tomen una decisión proyectual, tengan en cuenta estas cuestiones. ¿Quiénes son los actores destinatarios de nuestra intervención? ¿Quiénes son los actores que van a llevar a cabo nuestra propuesta? Si son actores públicos, si son privados, si es una intervención mixta que involucra actores públicos y actores privados. ¿Cuáles son las actividades que estamos proponiendo, sobre las cuales estamos interviniendo? ¿Y cuáles son los espacios? ¿Cuál es la forma del espacio? O sea, no se dediquen solamente a entender el proyecto en términos de espacialidad arquitectónica. Traten de entender la propuesta urbana como un punto de encuentro de esta tríada entre actividades, actores y espacios. En el fondo estamos generando procesos. Esta es una forma, por lo menos, parcial para tener en cuenta la factibilidad de un proyecto urbano en la instancia de lo que es un ejercicio académico. En el fondo, si tuviéramos que resumir todas estas cuestiones que Clementi plantea para tener en cuenta a la hora de proyectar, de lo que estamos hablando es de vuelta de la sostenibilidad. Lo que se llama calidad urbana se podría resumir en estas tres grandes cuestiones: una ciudad sostenible, una ciudad competitiva y una ciudad inclusiva. Si yo tengo en cuenta esos tres pilares, no es que voy a garantizar en un 100% la calidad urbana, en el caso de que tenga la suerte de que se construya mi propuesta, pero sí, bueno, puedo tener la tranquilidad de que es probable que me acerque un poco más, de que reduzca los márgenes de incerteza propios del proyecto urbanístico.